Existen pueblos en México que han desaparecido de los mapas, pero no de la memoria. Lugares donde la niebla no se disipa. Las casas siguen esperando a quienes nunca regresarán. Y las sombras susurran nombres que nadie se atreve a pronunciar. Hoy te contaré 5 historias reales, vividas, sentidas, sobre los pueblos fantasmas, no leyendas, experiencias, y después de escucharlas, tal vez tú también mires con miedo ese camino viejo que nunca habías notado antes. Nunca he sido supersticioso. Soy trailero desde los 23, y si te pusieras a creer en cada historia que te cuentan en las fondas, no podrías ni encender el motor. He cruzado casi todos los estados del país y me he enfrentado a caminos bloqueados, narcos, animales sueltos y hasta carreteras que se caen a pedazos. Pero nada de eso me había preparado para lo que viví una madrugada en la Sierra de Puebla. Era octubre, todavía hacía calor de día, pero en la noche la neblina bajaba densa, como si alguien desde arriba exprimiera el cielo. Me habían dado un encargo especial, llevar una caja sellada hasta Teciutlán, pero por motivos de construcción tenía que desviarme. Me dieron una ruta alternativa, medio trazada en papel. Nada del otro mundo. Según eso, solo agregaría 2 horas más. Tomé el desvío poco después de las 10 de la noche. No era un camino pavimentado, pero mi tráiler lo aguantaba. Poco a poco la señal del GPS se fue perdiendo, y con ella, la noción del tiempo. Lo único que me mantenía despierto era el café que me había preparado antes de salir y la música en el estéreo. Pero cuando la estación comenzó a emitir solo estática, supe que estaba más solo de lo que imaginaba. Fue entonces cuando vi las primeras luces. A lo lejos, al fondo de una curva cerrada, vi faroles encendidos. No postes modernos, no. Faroles como de pueblo viejo, de esos que titilan con la brisa. Me pareció raro, pero me alivié. Tal vez podría parar un rato, preguntar si iba bien o si había alguna gasolinera cercana. Entré al pueblo con cuidado. Tenía un letrero de madera con letras desgastadas. Apenas se leía, San Isidro del Arroyo. Nunca lo había oído mencionar. Las calles eran estrechas y empedradas, las casas de adobe, con techos de teja, muchas cubiertas de yedra. Pero lo más inquietante era el silencio. Ni un perro, ni una tele, ni una voz. Solo el chirrido de los faroles colgando. Aparqué junto a lo que parecía la plaza central. Una iglesia, una fuente seca y varias bancas. Toqué el claxon un par de veces. Nadie salió. Decidí bajarme. Me sentía observado, pero no había nadie. Caminé hacia una tiendita que tenía una luz tenue dentro. Empujé la puerta y sonó una campanita colgante. ¿Buenas?, dije. ¿Hay alguien? Detrás del mostrador, una mujer mayor me miraba. Tenía la piel arrugada como corteza y unos ojos apagados. No me respondió, solo señaló una botella de agua sobre el mostrador. ¿Cuánto es?, pregunté. Pero no contestó. Solo se dio la vuelta y desapareció por una cortina al fondo. Pagué dejando unas monedas sobre el mostrador y salí, sintiéndome más incómodo de lo que me gustaría admitir. La botella estaba caliente, a pesar de estar dentro de un refrigerador encendido. Eso me dio mala espina. Cuando llegué de nuevo al tráiler, noté algo más. Mi vehículo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado estacionado ahí por semanas. Me asusté. Subí, encendí el motor y di vuelta por la calle principal para salir de ahí. Pero cada calle por la que tomaba terminaba en una barricada, piedras, ramas, incluso muebles viejos. Me empezaba a poner nervioso.
Volví a la plaza. Y fue ahí donde vi al niño. Estaba parado frente a la fuente. Vestía ropa como de los años 50. Tenía el cabello bien peinado, camisa fajada, zapatos relucientes. Pero no se movía. Solo me miraba. Bajé la ventanilla. Oye, ¿sabes cómo salir de aquí? El niño señaló hacia la iglesia. No quise entrar. Lo confieso. Pero algo me empujó. La puerta de madera chirrió al abrirse. Dentro, todo estaba limpio. Bancos ordenados, veladoras encendidas. En el altar, una figura que no reconocí, una especie de santo, mitad humano, mitad animal. Salí corriendo. El niño ya no estaba. Regresé al tráiler, metí reversa, giré por donde no debía, subí por un callejón en pendiente y entonces, por fin, vi la carretera. Pero al mirar por el retrovisor, el pueblo ya no estaba. No una figura borrosa, no una ilusión. Simplemente no estaba. Detrás de mí había solo monte, árboles y un camino de tierra que no recordaba haber tomado. Volví al asfalto y conduje sin parar hasta el amanecer. Cuando llegué a Teciutlán, le pregunté a un local si conocía San Isidro del Arroyo. Frunció el ceño. Ah, sí, mi abuelo contaba de ese lugar. Pero desapareció hace como 40 años. Un deslave lo borró del mapa. Nadie sobrevivió. No dije nada. Solo sentí el polvo en mis botas. Y supe que no estaba ahí por casualidad. Siempre he sentido una especie de atracción por lo prohibido, lo que está olvidado. No sé si sea por puro morbo o por esa necesidad de probar que todo tiene una explicación lógica. Así fue como acabé en San Ramón de las Ánimas, un pueblo abandonado del que escuché hablar por primera vez en una borrachera entre amigos. Uno de ellos, Lalo, dijo que su abuelo había trabajado en una mina en ese lugar, y que una noche de noviembre, el pueblo completo había desaparecido del mapa tras una explosión subterránea que nunca se explicó. Supuestamente, los cuerpos jamás se recuperaron, y desde entonces el lugar fue maldito. Claro, todos reímos. Incluso yo. Pero una semana después, Lalo me llamó. ¿Te animas a ir? Conseguí la ubicación. Mi primo dice que hay un camino desde la vieja carretera estatal. Dije que sí. No por valentía, sino porque algo dentro de mí lo exigía. Fuimos 4, Lalo, su primo Tico, un amigo suyo que apenas conocía, Sebas, y yo. Salimos al amanecer en una camioneta vieja con víveres, linternas y un par de cámaras. El camino se fue volviendo cada vez más estrecho. Pasamos por curvas cubiertas de maleza, puentes desvencijados, y después de unas 5 horas de viaje, el bosque se abrió, y lo vimos. San Ramón estaba ahí, detenido en el tiempo. Las casas eran de madera ennegrecida, muchas sin techos, pero otras sorprendentemente enteras. Había una plaza con una fuente cubierta de musgo, y lo que quedaba de un kiosco. Pero lo más llamativo era la iglesia. Seguía en pie, y las puertas estaban cerradas con una cadena oxidada. Aparcamos cerca de una casona. Al entrar, encontramos muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos, un reloj de péndulo detenido a las 12:37. Lalo tomó una de las fotos de una repisa. Era una familia. Hombres con bigote, mujeres con vestidos largos. Todos serios, menos una niña, que parecía mirar fuera del encuadre. Mi abuelo decía que en esa iglesia ocurrió algo raro antes de la explosión, dijo Lalo. Que un sacerdote vino del norte, uno que hablaba con acento raro. Decía que podía liberar almas atrapadas. Tico soltó una carcajada. Eso suena como secta. O como cuento para asustar, agregó Sebas. Pero algo en el tono de Lalo me hizo saber que él sí creía cada palabra. Caminamos por el pueblo durante el resto del día. Vimos casas con muebles en su lugar, ropas colgadas en ganchos, incluso una mesa puesta para la cena.
Era como si todos hubieran salido deprisa o desaparecido de golpe. Esa noche decidimos acampar en la escuela abandonada. El aula principal aún tenía escritorios de madera. Encendimos una fogata afuera y bebimos un poco. La conversación se fue apagando, hasta que, cerca de la medianoche, escuchamos lo primero. Campanas. Provenían de la iglesia. Corrimos hacia allá, linternas en mano. La cadena colgaba rota, la puerta entreabierta. ¿Quién la abrió?, preguntó Sebas. Nadie respondió. Entramos. Dentro, el aire estaba más frío. Los bancos estaban en su sitio, cubiertos de polvo. En el altar había una figura extraña, tallada en piedra. No era un santo. No era nada que reconociéramos. Un hombre con cabeza de toro, brazos extendidos y una sonrisa grabada. De repente, las veladoras se encendieron solas. Tico gritó. Salió corriendo. Lo seguimos, pero afuera ya no estaba. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre, recorrimos cada calle. Pero no había rastro de él. Hasta que Sebas lo vio. Estaba parado en la torre de la iglesia, mirando hacia abajo, inmóvil. Subimos a toda prisa. Pero cuando llegamos, no había nadie. Solo un cuaderno viejo, abierto en la última página. La tinta apenas legible. No despierten a los que duermen bajo la tierra. Bajamos sin hablar. Ya no bromeábamos. Decidimos irnos al amanecer, pero durante esa noche, comenzaron a escucharse voces. Voces de niños riendo. De mujeres llorando. De hombres rezando. Afuera del aula, vimos sombras pasar. Vimos luces encenderse en las casas. Y la fuente de la plaza volvió a correr agua, pero estaba roja. Cuando abrí los ojos, era de día. Estábamos los tres tirados en el suelo del aula. Lalo tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiese intentado estrangular. Sebas no paraba de temblar. Nos subimos a la camioneta y manejamos sin parar. Tardamos casi 8 horas en regresar a la carretera principal. Cuando le contamos a la policía, solo nos dijeron que nadie entra a San Ramón desde hace décadas. Que el pueblo fue clausurado. Que ni siquiera hay camino. Pero semanas después, Lalo recibió una carta por debajo de su puerta. Un sobre amarillo, sin remitente. Dentro, solo una foto. Era la misma familia que vimos en la casa. Solo que esta vez, la niña nos miraba directamente. Y en el reflejo de sus ojos, estábamos nosotros. No soy una persona que crea fácilmente en lo paranormal. De hecho, durante años fui guía de turismo rural. Me especializaba en llevar grupos a pueblos antiguos, minas abandonadas, conventos coloniales. Siempre me había encantado lo histórico, lo tangible. Hasta el día que acepté una invitación extraña, sin saber que terminaría atrapado en un sitio donde el tiempo no se comportaba como debía. Todo comenzó con un correo electrónico. Era de una tal Luz Helena, quien decía ser historiadora independiente. Había encontrado mi perfil en una red de guías y me proponía acompañarla a un lugar olvidado, Villa de San Jerónimo, en Zacatecas. Afirmaba que había rastros de un antiguo asentamiento que no aparecía en los registros oficiales, pero sí en un par de crónicas virreinales. Un pueblo detenido en el siglo XIX, me dijo por teléfono. Es una joya que nadie ha pisado en más de 100 años. Acepté más por curiosidad que por dinero. Nos reunimos en Fresnillo. Ella era callada, con una libreta gastada que no soltaba nunca. Tomamos su camioneta y nos dirigimos por terracería durante casi 4 horas. El camino estaba cubierto de hierba, como si nadie lo hubiera transitado en décadas. Y entonces, apareció ante nosotros. Un conjunto de casas de adobe, muchas completas, otras medio caídas. No había postes de luz, ni antenas, ni vehículos.
Era como si el mundo moderno jamás hubiera tocado ese lugar. Nos instalamos en una antigua casona que parecía haber sido de alguien importante, tal vez un alcalde, y comenzamos a explorar con cuidado. Algo que noté desde el inicio fue el silencio. No era un silencio normal. No había insectos, ni viento, ni pájaros. Nada. Era como si el lugar estuviera metido en una burbuja. ¿No te parece raro?, le pregunté a Luz. Ella negó con la cabeza. Es normal en lugares así. La naturaleza se adapta. Pero por dentro, yo ya comenzaba a sentirme inquieto. El primer día descubrimos un salón con muebles intactos, papeles sobre escritorios, relojes detenidos exactamente a las 4:07. Cada uno. Visitamos la iglesia del pueblo, todo cubierto de polvo, pero sin signos de deterioro. Las veladoras estaban nuevas. Una de ellas tenía la mecha quemada, como si alguien la hubiera apagado hacía poco. Esa noche dormimos mal. Yo desperté varias veces, sudando frío, y con una sensación extraña, como si alguien me observara desde la ventana. Pero no había nadie. Luz, por otro lado, parecía tranquila. Escribía constantemente en su libreta, sin compartir lo que anotaba. Al segundo día, encontramos un detalle perturbador. En el cementerio local, al fondo del pueblo, todas las tumbas eran de una misma fecha, 18 de marzo de 1901. Más de 70 nombres, todas las lápidas alineadas perfectamente, como si una gran tragedia hubiera ocurrido de golpe. No había inscripciones sobre enfermedades o accidentes. Solo nombres, fechas y una frase repetida. En el segundo silencio, volverán. Aquella noche, antes de dormir, vi a Luz parada frente a la iglesia. Estaba sola, mirando el campanario. ¿Qué haces?, le grité desde la casa. Ella no respondió. Solo levantó una mano y me hizo un gesto como de espera. Luego, regresó caminando con calma. No me explicó nada. Me dijo simplemente: mañana será distinto. Y lo fue. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, el cielo tenía un tono amarillento. Como si el sol estuviera a punto de salir, pero no saliera nunca. La hora en mi reloj marcaba 4:07. El mismo número de los relojes del pueblo. Pensé que era una coincidencia, hasta que miré el reloj de cocina, también 4:07. El reloj de la torre del pueblo, 4:07. Salí apresurado a buscar a Luz. No estaba. Su cama intacta. Su libreta sobre la mesa. Solo que ahora, su contenido era distinto. Estaba llena de dibujos, símbolos que no conocía, un mapa del pueblo con anotaciones en latín, y una frase escrita varias veces en distintas páginas. La hora del segundo silencio. Comencé a buscarla por todo el pueblo. Al llegar al cementerio, la vi. Estaba de pie frente a una tumba abierta. No una nueva. Una tumba que antes no estaba. Me acerqué, pero cuando parpadeé, ya no estaba. En su lugar, había una lápida reciente. Con su nombre. Luz Helena Delgado Martínez. Nacida, 1987, fallecida, 18 de marzo, 1901. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí. Y al hacerlo, escuché algo que me heló la sangre. El repique de una campana. Volví al centro del pueblo corriendo. El reloj del campanario giraba lentamente hacia atrás. Los segundos se deshacían. Las casas comenzaban a tener luces en sus ventanas. Personas salían de sus hogares, pero no eran personas vivas. Tenían ropa antigua, piel pálida, ojos hundidos. Caminaban sin mirarme, como si yo no existiera. Entré a la casona, cerré con llave y me escondí. Escuché risas de niños, pasos, rezos lejanos. Todo a las 4:07. No sé cuánto tiempo pasó. Me dormí de puro miedo. Cuando desperté, era de noche.
Y el reloj marcaba 4:07. Decidí salir, correr, lo que fuera. Pero no había camino de regreso. Solo monte denso. Lo intenté por horas, por días, creo. Perdí la noción del tiempo. Pero el sol no se mueve. Siempre está ahí, como a punto de salir. Estoy escribiendo esto por si alguien encuentra la libreta. Porque ahora es mía. Me levanto, camino por el pueblo, observo. Cada día veo a Luz un poco más lejos. La oigo susurrar mi nombre. La historia dice que aquí se detuvo el tiempo. Pero no es cierto. Aquí, el tiempo, se repite. No soy una persona que crea fácilmente en lo paranormal. De hecho, durante años fui guía de turismo rural. Me especializaba en llevar grupos a pueblos antiguos, minas abandonadas, conventos coloniales. Siempre me había encantado lo histórico, lo tangible. Hasta el día que acepté una invitación extraña, sin saber que terminaría atrapado en un sitio donde el tiempo no se comportaba como debía. Todo comenzó con un correo electrónico. Era de una tal Luz Helena, quien decía ser historiadora independiente. Había encontrado mi perfil en una red de guías y me proponía acompañarla a un lugar olvidado, Villa de San Jerónimo, en Zacatecas. Afirmaba que había rastros de un antiguo asentamiento que no aparecía en los registros oficiales, pero sí en un par de crónicas virreinales. Un pueblo detenido en el siglo XIX, me dijo por teléfono. Es una joya que nadie ha pisado en más de 100 años. Acepté más por curiosidad que por dinero. Nos reunimos en Fresnillo. Ella era callada, con una libreta gastada que no soltaba nunca. Tomamos su camioneta y nos dirigimos por terracería durante casi 4 horas. El camino estaba cubierto de hierba, como si nadie lo hubiera transitado en décadas. Y entonces, apareció ante nosotros. Un conjunto de casas de adobe, muchas completas, otras medio caídas. No había postes de luz, ni antenas, ni vehículos. Era como si el mundo moderno jamás hubiera tocado ese lugar. Nos instalamos en una antigua casona que parecía haber sido de alguien importante, tal vez un alcalde, y comenzamos a explorar con cuidado. Algo que noté desde el inicio fue el silencio. No era un silencio normal. No había insectos, ni viento, ni pájaros. Nada. Era como si el lugar estuviera metido en una burbuja. ¿No te parece raro? Le pregunté a Luz. Ella negó con la cabeza. Es normal en lugares así. La naturaleza se adapta. Pero por dentro, yo ya comenzaba a sentirme inquieto. El primer día descubrimos un salón con muebles intactos, papeles sobre escritorios, relojes detenidos exactamente a las 4:07. Cada uno. Visitamos la iglesia del pueblo, todo cubierto de polvo, pero sin signos de deterioro. Las veladoras estaban nuevas. Una de ellas tenía la mecha quemada, como si alguien la hubiera apagado hacía poco. Esa noche dormimos mal. Yo desperté varias veces, sudando frío, y con una sensación extraña, como si alguien me observara desde la ventana. Pero no había nadie. Luz, por otro lado, parecía tranquila. Escribía constantemente en su libreta, sin compartir lo que anotaba. Al segundo día, encontramos un detalle perturbador. En el cementerio local, al fondo del pueblo, todas las tumbas eran de una misma fecha, 18 de marzo de 1901. Más de 70 nombres, todas las lápidas alineadas perfectamente, como si una gran tragedia hubiera ocurrido de golpe. No había inscripciones sobre enfermedades o accidentes. Solo nombres, fechas y una frase repetida. En el segundo silencio, volverán. Aquella noche, antes de dormir, vi a Luz parada frente a la iglesia. Estaba sola, mirando el campanario. ¿Qué haces?, le grité desde la casa. Ella no respondió. Solo levantó una mano y me hizo un gesto como de espera. Luego,
regresó caminando con calma. No me explicó nada. Me dijo simplemente: mañana será distinto. Y lo fue. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, el cielo tenía un tono amarillento. Como si el sol estuviera a punto de salir, pero no saliera nunca. La hora en mi reloj marcaba 4:07. El mismo número de los relojes del pueblo. Pensé que era una coincidencia, hasta que miré el reloj de cocina, también 4:07. El reloj de la torre del pueblo, 4:07. Salí apresurado a buscar a Luz. No estaba. Su cama intacta. Su libreta sobre la mesa. Solo que ahora, su contenido era distinto. Estaba llena de dibujos, símbolos que no conocía, un mapa del pueblo con anotaciones en latín, y una frase escrita varias veces en distintas páginas. La hora del segundo silencio. Comencé a buscarla por todo el pueblo. Al llegar al cementerio, la vi. Estaba de pie frente a una tumba abierta. No una nueva. Una tumba que antes no estaba. Me acerqué, pero cuando parpadeé, ya no estaba. En su lugar, había una lápida reciente. Con su nombre. Luz Helena Delgado Martínez. Nacida, 1987, fallecida, 18 de marzo, 1901. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí. Y al hacerlo, escuché algo que me heló la sangre. El repique de una campana. Volví al centro del pueblo corriendo. El reloj del campanario giraba lentamente hacia atrás. Los segundos se deshacían. Las casas comenzaban a tener luces en sus ventanas. Personas salían de sus hogares, pero no eran personas vivas. Tenían ropa antigua, piel pálida, ojos hundidos. Caminaban sin mirarme, como si yo no existiera. Entré a la casona, cerré con llave y me escondí. Escuché risas de niños, pasos, rezos lejanos. Todo a las 4:07. No sé cuánto tiempo pasó. Me dormí de puro miedo. Cuando desperté, era de noche. Y el reloj marcaba 4:07. Decidí salir, correr, lo que fuera. Pero no había camino de regreso. Solo monte denso. Lo intenté por horas, por días, creo. Perdí la noción del tiempo. Pero el sol no se mueve. Siempre está ahí, como a punto de salir. Estoy escribiendo esto por si alguien encuentra la libreta. Porque ahora es mía. Me levanto, camino por el pueblo, observo. Cada día veo a Luz un poco más lejos. La oigo susurrar mi nombre. La historia dice que aquí se detuvo el tiempo. Pero no es cierto. Aquí, el tiempo, se repite. Esta historia la he contado solo una vez. Y ni siquiera fue completa. Porque cuando hablas del retiro, algo te escucha. O al menos eso decía mi abuelo. Él era chofer de tráiler, de esos de antes, de los que conocían las carreteras mejor que su casa. Me crié con él, escuchando sus relatos al calor del café, hasta que un día me dijo algo que me marcó para siempre. Nunca tomes la desviación a El Retiro. Nunca. Aunque te lo pida alguien llorando. Aunque sea una emergencia. No vayas. Durante años pensé que era una exageración. Un cuento más. Hasta que me tocó pasar por ahí. Yo trabajaba repartiendo equipo médico. Había salido tarde de Ciudad Juárez rumbo a Parral, y el GPS me ofreció un atajo por un tramo que no conocía. Ni siquiera me di cuenta hasta que vi el viejo letrero torcido que decía El Retiro 8 kilómetros. Me acordé de mi abuelo. Dudé. Pero el tiempo apremiaba. Solo son 8 kilómetros, me dije. Tomé la desviación. Lo primero que noté fue que el pavimento estaba perfectamente conservado. Sin grietas, sin baches. Como nuevo. A los costados, árboles secos, como si la vida se hubiera retirado con el nombre del pueblo.
Cuando llegué, la luz ya comenzaba a desaparecer. Vi casas bajas, alineadas. Techos de lámina, bardas de adobe. Ningún auto. Ni un perro. Ni un alma. Pero todas las casas tenían una cruz blanca pintada en la puerta. Seguí derecho hasta llegar a la plaza principal. Había una capilla al fondo, cerrada con cadenas. Me bajé a estirar las piernas. Pensaba tomar algunas fotos, quizá grabar un video para mostrarle a mi hermana que el pueblo fantasma de mi abuelo sí existía. Y entonces la vi. Una mujer sentada en una banca. Ropa negra. Cabello largo, tapándole el rostro. Pensé que era una anciana. Me acerqué despacio. ¿Todo bien?, pregunté. No respondió. La toqué en el hombro. Levantó la cabeza. Y no era anciana. Era una joven. Tendría mi edad, quizá menos. Pero su piel estaba grisácea. Como si llevara años sin ver la luz. ¿Por qué entraste?, me preguntó. Su voz era apenas un susurro. Vi el letrero. No sabía que estaba prohibido. Ella me miró fijo. ¿Viste las cruces? Sí. Son para mantenerlos adentro. No para alejar a otros. Ya no puedes irte. En ese momento, todos los faroles de la plaza se encendieron al mismo tiempo. Pero no había cables, ni generador, ni postes modernos. Era como si la energía viniera de otro lado. Corrí a la camioneta. Intenté arrancar. Nada. Revisé el capó. Todo en orden. Le di una patada a la llanta por frustración. Y cuando me giré, ya no estaba la plaza. Estaba otra calle. Otra casa. Y otra cruz en mi puerta. Sí. Una cruz blanca, recién pintada. En la puerta de la camioneta. La niebla comenzó a cubrirlo todo. Caminé sin rumbo. Y cada esquina me devolvía al mismo punto, una pequeña tienda abandonada, con vitrinas rotas y carteles de refrescos de hace décadas. Entré. En el fondo, había una radio encendida. Tocaba una melodía norteña, antigua. Y al lado, un cuaderno. Lo abrí. Los que entran, se quedan. Las cruces ya no contienen nada. Todos somos el retiro. Sentí un frío en la nuca. Alguien me observaba desde la calle. Era ella, la chica. Sonreía. Cada tantos años viene uno nuevo. Nos das forma, nos das recuerdo. Nos permite seguir, dijo desde lejos. Grité. Corrí hacia ella. Desapareció. Regresé a la camioneta. Esta vez sí arrancó. Salí del pueblo manejando como loco. Y justo antes de llegar a la carretera, una voz en la radio. Gracias por visitarnos. No tardes tanto en volver. Apagué la radio de inmediato. Cuando llegué a Parral, me detuve en una gasolinera. Un señor mayor me ofreció café. Le conté parte de lo vivido, esperando que se burlara de mí. Pero no. El retiro no existe en ningún mapa desde los años 50, me dijo. Fue abandonado por una plaga. Pero nadie sabe qué la causó. Solo dicen que un día comenzaron a aparecer cruces en todas las casas, y nadie más salió. Volví a casa con mi abuelo. Le conté todo. Solo me miró, con lágrimas en los ojos. Te marcó, ¿verdad? Ya eres parte del recuerdo. Desde entonces, cada tanto, sueño con ese lugar. Despierto con tierra en los zapatos. Y en una ocasión, encontré una cruz blanca en la puerta de mi propia casa. Hay carreteras que llevan a destinos y otras que llevan al olvido. Pueblos que fueron y ya no son.
pero que esperan a alguien más. ¿Te atreverías a entrar? Si llegaste hasta aquí, cuéntame cuál historia te impactó más. Y recuerda, en México hay muchos caminos, pero no todos deberían ser recorridos. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y deja tu like.